Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video del canal. Vamos a estar hablando de fútbol y el día de hoy vamos a hacer una tier list de los mejores 30 equipos de Europa. Es una tier list que encontré, básicamente son los equipos que vamos a usar. Podrían haber otros que a lo mejor no estén. Para esta ocasión vamos a usar estos. Recuerden que voy a estar haciendo directos en Twitch, al igual que contenido en otras plataformas, por lo que les recomiendo que si quieren ver más sobre estas dinámicas, platicar de fútbol, ser parte de la comunidad, recuerden pasarse por todas estas redes sociales para que tengamos pláticas muy entretenidas de fútbol. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Aquí tenemos la tier list con los 30 equipos. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posible y vamos a tomar en cuenta no solo su historia en Champions, sino también en sus ligas domésticas en general, a nivel europeo, comparándolos entre ellos mismos. Y aquí tenemos reyes históricos, buenos, normalitos y carencias. Bueno, vamos a empezar con el Ajax. Es un equipo muy histórico, es un equipo que llegó a ser referente en la época del cruyffismo. Es un equipo que siempre ha tenido muchos talentos, es un equipo que en Holanda es el más grande, el más importante, el más histórico. Hablando de competencia europea, de Champions League, ha tenido su historia, tiene 4 campeonatos de Champions League y 2 subcampeonatos. Hace tiempo es verdad que ya no es tan referente y que no pelea en instancias finales, con excepción de hace un par de años, fue hace 3-4 años, donde termina eliminando al Real Madrid en el Bernabéu con un equipazo. Por el momento lo voy a poner en bueno. Es histórico, pero conforme vayamos avanzando iremos subiendo y bajando clubes. Lo voy a poner aquí en medio. Seguimos con el Arsenal, que si hablamos de Champions League, la verdad es que tiene 0 títulos, un subcampeonato en 2006, precisamente contra el Barcelona, pero es verdad que es parte de los grandes clubes de Inglaterra. Yo lo voy a poner en bueno. Es un club muy histórico, con muchísima afición en el mundo, muy popular. Tal vez algunos me dirían que esto podría ir así, puede ser. Es un equipo grande de Inglaterra y vamos a ponerlo así por el momento. La Roma, más o menos como el Arsenal. 0 títulos, una final jugada, una final perdida, 1984 contra el Liverpool. No es ni de los más grandes de Italia, ni mucho menos de los más grandes de Europa. Probablemente yo lo pondría en normalitos. Y bueno, el Atalanta más de lo mismo. La diferencia es que ni siquiera han jugado una final. Realmente no tienen mucha historia de alto nivel competitivo en Europa. Es verdad que en los últimos años se han fortalecido, alcanzaron a tener un muy buen nivel, pero duró poco. Y yo aquí sí directamente lo pondría en carencias. De todos los clubes que están aquí, probablemente sea uno de los peores, y yo creo que incluso de Italia hay mejores que pudieron haber estado aquí, como la Fiorentina, por ejemplo. No veo a la Fiorentina en esta tier list de equipos y fácilmente es mejor. El Athletic de Bilbao es muy interesante porque en Champions, en Europa, la realidad es que nunca ha destacado, ni siquiera tiene mucha historia. En España sí que tiene mucha historia, siempre es competitivo. Últimamente no han podido ganar cosas importantes, pero bueno, con excepción de alguna Copa del Rey, pero en Europa no han podido figurar. Y como sí ha competido en la historia en la Liga Española, yo lo voy a poner normalito, porque le falta mucho en competencias internacionales y europeas, pero un buen equipo en España sin duda y siempre competitivo. Atlético de Madrid. Muy difícil, muy polémico, porque a mi parecer gran parte de su historia, donde se llegaron a ser más relevantes, más importantes y se empezó a considerar como un club grande en Europa, ha sido en los últimos años. A raíz de que llega el Cholo Simeone y le cambia la cara al equipo, es que empiezan a tener otro tipo de protagonismo, empiezan a meterle mucha más inversión. Es un equipo que tiene 3 finales jugadas de Champions, 3 perdidas, las últimas 2 recientemente contra el Real Madrid. Pudieron haber sido campeones esas 2 veces, la verdad es que llegaban muy bien, pero es difícil cuando juegas una final de Champions contra el Real Madrid. Yo lo voy a poner en bueno, porque creo que tiene una historia muy desbalanceada, un pasado no tan brillante y una historia reciente con mucha más importancia, y lo voy a poner más o menos al nivel del Arsenal. Seguimos con el Fútbol Club Barcelona. A ver, sin duda es un equipo grande, histórico, de los más grandes de Europa.
Hay algo que la gente se le olvida, hay algo que yo defiendo y no es por ser madridista. Creo que a partir de la llegada de Messi, o a partir de los 90 más o menos, es donde empiezan a crecer a pasos agigantadísimos y es donde se logran consagrar como uno de los reyes o uno de los más históricos o más importantes. Aunque el Barcelona es uno de los que más afición tienen en el mundo, probablemente el segundo con más afición del mundo, la realidad es que en Champions League no tienen una gran historia. Tienen 5 títulos, de los cuales 3-4 son muy recientes. Aún así no han podido alcanzar a los máximos ganadores de esta competición. Incluso desde que estaba Messi no se les pudo dar. Desde el 2015, que fue la última. Es un equipo sin duda histórico que ha revolucionado el fútbol, con ese Barcelona del sextete, con el tiki-taka, con Messi, con Guardiola, Ronaldinho, Rivaldo, Cruyff, y nos vamos para atrás y la verdad es que sin duda es un club histórico. El problema del Barcelona es que aunque la historia europea no sea tan rica, la popularidad y la afición que tiene es como si sí lo fuera. Entonces hay que ver esa contraparte. Por el momento va a ir en rey. Bueno, el Bayern Múnich es un gigante, es el gigante alemán, el titán alemán. Es uno de los equipos con más finales jugadas de Champions. 11 finales jugadas, 6 ganadas. Todos sabemos que el Bayern Múnich es un equipo muy competitivo, arrasador en la Bundesliga, por lo general es también arrasador en la Champions League. Es un equipo al que nadie se quiere enfrentar, es un equipo que tiene una filosofía de juego alemana brutal, que cuando forman plantillas top son de los más difíciles de parar. Tienen un fútbol muy directo, sin duda es uno de los más grandes e históricos, no solo en Alemania, sin duda que es el más, sino en Europa. Es fácil uno de los mejores clubes que tenemos en el fútbol soccer en todo el mundo. De hecho, en las épocas recientes, el Barcelona es hijo del Bayern Múnich, los trae de hijos. Entonces, si hablamos de Champions League, el Bayern tendría que ir por encima del Barcelona. El Benfica es un equipo muy interesante porque es uno de los más grandes de Portugal. Tuvo cierta relevancia en los 60s, sobre todo cuando hubo una revolución con Eusebio, cuando llegó a ser uno de los mejores futbolistas del mundo. Pero es verdad que últimamente han quedado mucho a deber en Europa. Incluso en Portugal van y vienen, no tienen un dominio marcado. Al contrario, el Porto ha tenido mucha mejor historia reciente. Llegaron a tener mucho poder, tienen una historia muy interesante. Yo creo que lo voy a poner hasta arriba de los equipos normalitos, por la historia que tienen en Champions League y por la producción de jugadores que tienen. Es un equipo formador, es un equipo que vende y vende y vende jugadores de muy buena calidad. Es un muy buen equipo en Europa, pero tampoco es muy grande. Borussia Dortmund, uno de los más grandes de Alemania, siempre el número 2. Es un equipo que también me encanta los jugadores que producen y que forman. Y estamos hablando igual que el Benfica. Son dos equipos, Benfica y Dortmund, que si retuvieran a los jugadores que producen y que forman, serían equipazos, serían potencias mundiales, equipos que le compitan al City, al Real Madrid. Pero bueno, la filosofía que tienen es darle experiencia y formación a los jóvenes para después venderlos. Yo creo que al Dortmund lo que le hace falta para competirle verdaderamente al Bayern Múnich es eso, empezar a retener a sus jugadores y formar proyectos a largo plazo. Tienen 2 finales de Champions League, una ganada, una perdida, precisamente contra el Bayern Múnich en 2013. Ese clásico alemán con gol de Robben, una gran final, pero no han sido muy exitosos ni muy ganadores en Europa. Y en Alemania les cuesta mucho trabajo competirle al Bayern Múnich, aunque siempre es un equipo grande, importante. De hecho, recientemente tuve la fortuna de conocer a algunos de los jugadores del Borussia Dortmund. Fui antier al partido de pretemporada contra el Chelsea, que ahí están juntos precisamente, fue una gran experiencia. De hecho, les voy a mostrar.
Miren lo que tengo aquí, es el jersey de la Champions League de esta temporada del Borussia Dortmund, y tuve la oportunidad pues de que me la autografiaran algunos de los jugadores, y me siento muy afortunado de haber podido conocer a Marco Reus, que es uno de los ídolos de todos los que amamos el fútbol. Pero bueno, sin desviarnos más del tema, el Borussia Dortmund es un club histórico, es un club grande. Yo lo voy a poner en la categoría de buenos, precisamente entre Arsenal y Atlético de Madrid. Y seguimos con el Chelsea. Es un club que realmente no tenía mucha historia. Empezó con esta tendencia de inversiones extranjeras para levantar equipos. Creo que les ha ido muy bien. Creo que el Chelsea cuajó, formó un proyecto que se estabilizó muy bien en la Premier League. Es uno de los equipos más competitivos, que arman mejores plantillas, que ya ganaron 2 Champions League. Todos recordaremos la final contra el Bayern Múnich con ese gol de cabeza de Didier Drogba, y la más reciente contra el Manchester City con gol de Kai Havertz. Es un club que, aunque su historia es más reciente que antigua, ha logrado consagrarse como uno de los clubes más grandes de Inglaterra. Incluso de antes de esta inversión ya eran un club grande en Inglaterra, y es uno de los más ganadores también. El Chelsea es un equipo que lo voy a poner como el mejor de los buenos, porque es verdad que equipos como el Ajax son más históricos. Es verdad que hoy en día tú pones a competir al Ajax y al Chelsea, y de 10 partidos 8 te los va a ganar el Chelsea o 7, pero históricamente y todo lo que representa el club y lo que han logrado en su país y en Europa, todavía le faltan unos años de historia al Chelsea para alcanzar lo que es el Ajax, que se ha dormido últimamente. Esto en un futuro claro que puede cambiar. Inter de Milán es muy interesante. Es uno de los clubes más grandes de Italia, más históricos. Incluso en Europa tienen una buena historia. 3 Champions ganadas, 3 Champions perdidas. Recientemente acaban de jugar la final contra el Manchester City. Es un club que ha tenido grandísimos jugadores, muy buenas rachas y épocas. Totalmente histórico. Es un club que ha sido muy importante en Italia y en Europa. Yo este equipo directamente lo voy a poner como históricos, y lo voy a poner más que el Ajax. Sí, sin duda es un equipo histórico. Top 3 más grandes de Italia, sin ninguna duda. Y ahora nada más y nada menos que la Juventus. Es un equipo que es el más ganador de la Serie A en Italia. Es uno de los equipos con más finales de Champions jugadas, y solo tienen 7 perdidas. Y la última contra el Real Madrid en la 2017-2018. El más arrasador y ganador sin duda en Italia, aunque se ha visto manchado en varias ocasiones por cuestiones extrafutbolísticas. La más reciente, la que los tiene baneados de competiciones europeas este año. Recordamos también cuando han descendido a la Serie B por amaño de partidos. En fin, es un club que sin duda alguna tiene mucha historia, que tiene muchos títulos, y que aunque no ha sido tan exitoso en Champions League en Europa, la verdad es que jugar 9 finales no cualquiera. Creo que por el momento lo voy a poner en la categoría de reyes, pero sin duda de los más pequeños de los reyes. Seguimos con el Liverpool, segundo club más ganador de Inglaterra, tercer club más ganador de Champions League, con 6, empatado con el Bayern Múnich. Es un equipo sumamente histórico, para muchos el más grande de Inglaterra, aunque es verdad que la competencia con el Manchester United está muy ahí. Es uno de los clubes más exitosos en Champions League y en la Premier League. Siempre han estado llenos de leyendas, jugadorazos, muy buenas plantillas. Yo sin duda lo voy a poner en la categoría de reyes. Y el Manchester City es un equipo que antes no era tan relevante, ganador, competitivo. A partir de la compra de Arabia han logrado crecer enormemente. Es al día de hoy probablemente el mejor club del mundo, pero lo que le falta a este club es historia, teniendo 2 finales jugadas, una perdida, una ganada, siendo el vigente campeón. Y es verdad que ha sido aplastante en la Premier League en los últimos años.
llegando a ganar hasta 3 seguidas, ya sea mejor que el Chelsea. Entonces lo voy a poner como el mejor de los buenos, porque sin duda si algo le falta al Manchester City es historia. Y el Manchester United tiene 5 finales de Champions, tiene 3 títulos de Champions, es un equipo sumamente histórico, sumamente importante, relevante, grande, competitivo en Inglaterra y en Europa, aunque desde la salida de Ferguson, sin duda el mejor entrenador en la historia del Manchester United, que más títulos y más éxitos les dio desde hace unos años, han entrado en un bache donde no han sabido invertir bien el dinero, porque han gastado muchísimo pero no lo han sabido invertir de una manera inteligente. Han pasado buenos técnicos, muy buenos nombres de jugadores y no logran cuajar un proyecto ganador o a largo plazo. Vamos a ponerlo por el momento en Reyes. Pero bueno, sigamos con el Milan. Estamos hablando del segundo máximo ganador de Champions con 7. Tienen 11 finales jugadas, 7 ganadas. Es un club que en Europa es sumamente histórico y a mi parecer infravalorado, porque en los últimos años pasó por una muy mala racha, sobre todo económicamente, donde tenían plantillas muy poco competitivas, muy baratas, pero últimamente se han estado remontando, han estado mejorando, se han estado levantando de las cenizas, aunque no sea el club más ganador de Italia, porque eso no se lo puede discutir nadie a la Juventus. Yo sin duda lo voy a poner en Reyes, sin duda. Barcelona más que Milan. Yo lo voy a poner solo por detrás del Barcelona. Bueno, el Napoli. El Napoli es un club que no ha tenido finales de Champions League, que no ha sido un equipo muy duro y competitivo históricamente en Europa. Sí es un equipo bastante importante y relevante en Italia, teniendo sus mejores años con Diego Armando Maradona, pero antes y después no han logrado ser igual de relevantes. Son los actuales campeones de la Serie A, con un muy buen equipo, con jugadores muy interesantes, que probablemente les pase como hemos visto con equipos tipo Ajax, Dortmund, Benfica, que logran armar un buen equipo, logran producir buenos jugadores e inmediatamente otros clubes de Europa buscan arrebatarlos. Yo creo que el Napoli debería ir como el peor equipo de los normalitos. Y seguimos con el Olympique de Marsella, el club más histórico de Francia. Una Champions League ganada y una final perdida. Eso ya le da más historia que algunos de los que estamos viendo ahí, y yo lo voy a poner como el mejor de los normalitos. Aquí tenemos al Olympique de Lyon. Para mí es menos que el Marsella, sin relevancia en Champions League. Tampoco es de los más ganadores de la Ligue 1. Tiene menos títulos que el PSG, incluso como otro club muy infravalorado, probablemente de los clubes más infravalorados de Europa, que es el Saint-Étienne, que por mucho tiempo, muchos años, fue el más ganador y más exitoso de la Ligue 1, que lamentablemente hoy está en segunda división. Pero estamos hablando del Olympique de Lyon, que vamos a ponerlo en los normalitos. Tiene que ir en normalitos entre la Roma y el Napoli. Otro club portugués muy interesante, el Porto. El Benfica tiene más historia que el Porto, pero el Porto ha sido más exitoso recientemente. Ambos tienen 2 Champions ganadas, pero el Benfica tiene más finales jugadas. Son 2 equipos muy parejos, que ninguno de los dos llega a competir fuertemente en Europa. Porto ha hecho más por mantenerse vigente al día de hoy. Lo voy a poner solamente por encima del Benfica. Y el PSG, un equipo muy polémico, un equipo que explotó y revolucionó su historia en los últimos 10 años. Desde la compra catarí ha intentado con todo el dinero del mundo ganar una Champions League. No lo han conseguido. Ficharon a Neymar, ficharon a Mbappé, incluso antes de ellos tenían a Zlatan, a Cavani, Marquinhos, Verratti, Kimpembe, Messi, que fue un fracaso en el PSG. Entonces es un club que, al igual que el Manchester City, carece de historia. Ya se logró convertir en el máximo ganador de la Ligue 1 en los últimos 10 años, porque antes de esos 10 años no tenían historia en Francia. Tenemos que ponerlo en bueno. Yo lo voy a poner como el peor de los buenos. El PSV, segundo máximo ganador de ligas holandesas.
pero que en Europa, en Champions League, simplemente no figuran, no tienen historia en Champions League, no tienen finales jugadas. Yo lo tengo que poner en carencias. No creo que le pueda competir a los clubes que tenemos en normalitos, ni en historia, ni en importancia, y yo lo voy a poner como el mejor de los de carencias. Bueno, el Leipzig, sin duda algunas, lo voy a poner como el peor equipo que tenemos en esta lista. Sin más, es un equipo nuevo, es un proyecto nuevo, que lo más importante que han hecho en Europa ha sido en ese año tan extraño de la pandemia, donde se jugaban partidos a puerta cerrada, llegar a la semifinal contra el PSG. No, es un equipo sin historia y sin títulos ni nada. Llegamos al momento del tiburón blanco de Europa, el Real Madrid. No se necesita explicación alguna para decir que es el club más grande, importante e histórico del fútbol. 14 Champions League. Y no solo es el número de títulos conseguidos, sino las formas. Es un equipo que ha marcado diferentes épocas en la historia del fútbol. Es el equipo que más tendencias ha marcado. Es un equipo de galácticos desde sus inicios y no hay club más ganador, popular e influyente en la historia del fútbol. Seas madridista o no, este dato es irrefutable y no hay muchas palabras para describir la historia que ha logrado marcar el Real Madrid. Y bueno, ¿qué es un Schalke? ¿Qué es un Schalke 04? Yo lo voy a poner, realmente lo voy a poner solo por encima del Leipzig. Yo creo que el Leipzig y el Schalke 04 le están robando cupo a otros clubes europeos que deberían estar acá. Este equipo de Sevilla lo siento como una mención honorífica porque es un club muy grande e importante en España, y aunque no ha tenido relevancia en Champions League, no podemos ocultar su éxito en Europa League. 7 finales jugadas, 7 finales ganadas, máximo ganador de la Europa League, y es el equivalente a lo que es el Real Madrid en Champions League, pero en Europa League. Yo voy a poner al Sevilla solo por detrás del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid también tiene historia en Europa League y, a diferencia del Sevilla, ha logrado hacerse un pequeño lugar en la Champions League. Tottenham Hotspurs, más conocido por no ganar ni una copa amistosa que otra cosa. Aunque llegaron a una final recientemente contra el Liverpool, la cual perdieron. Es un equipo muy pobre en éxitos, en títulos, pero tiene mucha afición. No creo que le alcance para entrar en buenos. Solo por debajo de los clubes de Portugal. Valencia es otro equipo interesante. Tiene 2 finales jugadas de Champions perdidas, una tras otra, 2000 y 2001. Es un equipo que en España es relevante, pero realmente en Europa no ha tenido mucha historia. Lo voy a poner entre el Tottenham y la Roma. Siento que la categoría de históricos está muy vacía. Ya sea que subamos o bajamos alguno, probablemente pudiéramos bajar a la Juventus como el mejor de los históricos y dejar solamente a esos 6 hasta arriba. Vamos a ver cómo queda. Bueno, así es como quedó la tier list. Me gustan las posiciones de todos los clubes. Hay equipos infravalorados, hay equipos sobrevalorados. Esta es mi tier list, así es como yo veo las cosas. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué cambios harían. Suscríbanse a este canal para que no se pierdan los videos que voy a estar haciendo. Y sobre todo síganme en Twitch para que podamos platicar de fútbol, hacer dinámicas como estas en vivo. Síganme en las redes sociales, también voy a poner ahí mi Twitter. Y bueno, gracias por el apoyo en este video. Los leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.